y se levantó un problema muy fuerte en la iglesia de un celo ministerial. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo debí de refugiarme en Dios, aún no oyendo su voz. Porque cuando tú conoces a Dios en el silencio, cualquier cosa que venga, tú la vas a soportar. Porque si tú la soportaste cuando hay un silencio de Dios, imagínate cuando Dios está hablando. Dios mío. Yo no quiero volver a predicar, yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Y me dijo, tú vas a pasar por lo mismo porque tú reprobaste el curso. Y hasta que tú no pases eso, tú no vas a llegar al nivel. Y así mismo fue, pasé lo mismo, hermano. Yo vi cuando Gigi Ávila llegó, yo estaba ahí mismo, yo abrí la puerta, todo. Me pongo al lado de ese cuadripléjico, hermano, y yo estoy así, mirando, maravillado. Y yo comienzo a oír los huesos que están haciendo así, crack, crack. Hermano, y cuando yo veo a ese hombre que se está parando, que se paró así, fue una experiencia demasiado grande. Si tú te pones a ver, la unción apostólica no se ha repetido. Todo eso aguanta, todo eso aguaje. ¿Sabes por qué? Porque desde que Dios deposita una unción en un hombre, tú sabes cómo comienzan esos hombres a pensar que lo que ellos tienen es de ellos. Entonces hay algo que lo ayuda y es la ignorancia del pueblo, porque estamos viviendo en los tiempos de Saúl. Nadie se dio cuenta que Saúl estaba desechado. Esto se puso serio. Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representa en el Señor. Estamos aquí, su plataforma Venancio Amparo Oficial, desde las afueras de nuestra cabina. Estamos con un pastor que admiramos y que respetamos por su trayectoria, su dedicación a la obra del Señor, con nuestro hermano y pastor Josué de Guyar. Dios le bendiga, pastor. Amén, siervo. Dios te bendiga más. Le damos toda la gloria a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder llegar a más hermanos. Amén. Y para nosotros es un honor, siervo, estar aquí. Amén, amén. Toda nuestra gente que están ahí, toda esa audiencia, compartan este video, denle like, porque esta entrevista será de mucha bendición para usted, su casa y su familia. Pastor, la gente quiere saber cómo usted conoció al Señor. ¿Dónde usted nace? ¿De dónde usted viene? Ok, bueno, yo nací en el Evangelio. Mi papá y mi mamá se conocieron en la iglesia. Y yo nazco en el Evangelio. Cuando digo nazco en el Evangelio es que, ¿verdad? Dentro de lo que es el ambiente cristiano. Entonces, tuve mi primer encuentro con Dios porque sabe que uno nace en el Evangelio, pero el Evangelio no se hereda. Wow. Esto no es una herencia, usted tiene que tener su propio encuentro con el Señor. Usted como padre y yo como padre lo que tenemos que encaminar a nuestros hijos a tener un encuentro con Dios. Y eso fue lo que hicieron. Mi mamá, ¿verdad?, nos instruyó y a la edad de 12 para 13 años, entonces conocí al Señor. A la edad de 13 años, entonces yo empecé a predicar. Después de un tiempecito predicando, ¿verdad? Por causas que pasan. Entonces me aparto del Señor, la falta de madurez y muchas cosas que pasaron en el camino. Me aparto del Señor, pero después entonces Dios en su misericordia me trae otra vez a los caminos del Señor. Y cuando se apartó del Señor, ¿a qué edad volvió ya? Bueno, duré más de 12 años fuera del Señor, porque cuando yo me aparté del Señor, o sea, mi problema de apartarme del Señor no fue un problema de una atracción mundana, ni de que yo quería experimentar con lo mundano. Yo me aparté del Señor porque sentía en mi madurez, en mi niñez, sentía como que Dios no estaba ahí cuando Dios siempre estuvo. Hay momentos en los que usted siente como que Dios no está ahí cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. Entonces yo fui víctima de un celo ministerial. Porque yo a los 13 años, hermano, estoy hablando en 1990, 91, toda esta zona por aquí, que en aquel momento no tenía tanta gente, yo la peinaba con un megáfono encima. Yo hasta los árboles le predicaba. Dios mío. Yo donde quiera que veía a una gente, yo me paraba con mi megáfono, veía, amanecía en la iglesia. Yo nunca amanecí en mi casa, porque siendo un niño, amanecí ahí en el altar tirado. Me iba a la escuela en ayuno, volvía, llevaba la mochila y volvía para la iglesia y ahí amanecía. Ese era mi diario vivir. Dios. Ese era mi diario vivir. Entonces se levantó, imagínense, ya un niño de 13 años con una agenda. Yo tenía una agenda.
hecha, o sea, era para acá, para allá, dando campaña afuera. Y se levantó un problema muy fuerte en la iglesia de un celo ministerial. Y eso Lo golpeó fuertemente. me golpeó fuertemente porque en realidad yo no le echo la culpa a nadie. Yo creo que yo debí de refugiarme en Dios aún no oyendo su voz. Una vez yo prediqué un mensaje y ese mensaje a mí fue que yo me lo prediqué. Se llamaba Haciéndole fiel a Dios aún en el silencio. Dios mío. Porque Dios nunca le reveló nada a José mientras estuvo preso ni estuvo en la casa de Potifar. Pero él le fue fiel a Dios. Entonces muchas veces cuando hay un silencio de Dios, que es una bendición, los silencios de Dios son una bendición, nosotros no lo entendemos. Porque todo silencio de Dios trae consigo un nivel más profundo. Porque cuando tú conoces a Dios en el silencio, cualquier cosa que venga, tú la vas a soportar. Porque si tú la soportaste cuando hay un silencio de Dios, imagínate cuando Dios está hablando. Dios mío. ¿Entiendes? Wow. Entonces, eso me pasó. Yo me metí con Dios, le lloraba a Dios en el altar, donde tú estás, porque tú me dejas. Y me acuerdo que un pastor me dijo, que conocía mi situación, me dijo, no te vayas del evangelio, que Dios va a ser un gran ministro de ti. Varón, y esa palabra se me entró por un oído y me salió por el otro. Y de verdad que para mí, si yo me arrepiento de algo en la vida, fue de haber dejado al Señor. Entonces, ya cuando usted se aparta, ¿cómo fue su vida en el mundo? Con miedo. Sí, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué? Bueno, yo estudié, fui a la universidad, estudié administración de empresas, fui vendedor de compañías. Tuve una vida dentro de lo que cabe normal para el mundo. O sea, no me metí muy profundo, a la profundidad de que se mete mucha gente que tiene testimonio que contar. Sí. ¿Y usted sabe por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Mire, por eso es que es tan importante la escuelita bíblica. Y por eso es que usted ve los niños, ese trabajo que hacen las mujeres con esos niños pequeños, es un trabajo que vale oro. Porque por una palabra que usted le dé a un niño, ese niño mañana puede no meterse en cosas que al final lo lleven a la muerte o a cualquier situación. Y la palabra que había en mí nunca me dejó meterme profundo en el mundo. Yo llevaba una vida impía, pero no a una profundidad de que, mire, por ejemplo, una vez le dije yo, y voy a ratificar esto, una vez le dije yo a una persona, me la encontré en el camino cuando era vendedor y la persona se me declaró que era bruja. Y yo, imagínense, yo digo, tú eres bruja, pues yo lo que quiero es dinero, mujeres. Y me dice ella, ven que te voy a hacer un trabajo. ¿Y usted sabe qué pasó? Satanás nunca dejó que yo entrara a ese lugar. Porque él le dio una orden a ella, le dijo, con ese no. A ese tú no puedes tocarlo ni hacerle nada. Dios mío. ¿Usted sabía eso? El mismo Satanás, Dios lo usa para cuidarte a ti. ¿Por qué? Porque, mira cómo es la cosa. O sea, imagínese Satanás que estuviera contento. Sí, ven, vamos a meterlo más profundo. Pero no pudo. Yo no sé qué es lo que pasa. No, yo no te quiero en mi casa, me decía ella. Dios mío. Pero es el mismo Dios que no quería que yo me metiera profundo porque tenía un plan y un propósito conmigo para este tiempo. Y yo no le voy a decir que eso pasa con todo el mundo, ni tampoco quiero decir que tú te vas y puedas andar en tu pecado y que Dios te va a cuidar. Pero hay gente que sí, Dios la cuida porque hay propósitos que no mueren. Dios. ¿Entiendes? Hay propósitos que no mueren. Y yo soy una evidencia de eso. ¿Por qué? Porque inclusive cuando yo estaba en el mundo, el Señor me hablaba y me decía príncipe herido. Príncipe herido. Príncipe herido, príncipe herido. Y cuando yo me reconcilié, me acuerdo yo que el Señor me dio un tema, se llamaba el premio de la aflicción. Cuando Dios le dice en Génesis 49, rama fructífera es José, escogido entre sus hermanos. La palabra escogido es príncipe en hebreo.
Dios. José era el príncipe de sus hermanos. José era el hombre del llamado, del propósito. Y cuando el Señor ahí fue que yo entendí, porque decía príncipe herido. Yo era un príncipe, yo era un escogido. Era una persona, pero estaba herido. Estaba herido, hermano, porque lo más grande que le puede pasar a una persona es sufrir de un celo ministerial. El celo ministerial acaba. ¿Usted sabía eso? Eso acaba. Y lamentablemente la iglesia no ha podido superar eso. La iglesia, cuando ve que otra persona, Dios lo está usando, y cuando digo la iglesia estoy hablando en general. Sí, claro. Se levanta un joven, se levanta una joven en la iglesia. Muchas veces el enemigo utiliza el celo ministerial, porque el celo ministerial, para tú poder aguantar un celo ministerial, tú tienes que tener una madurez en Dios muy fuerte. Y eso de la madurez se adquiere con el tiempo. La madurez no es un jugo instantáneo, una comida rápida. La madurez se adquiere con el tiempo, el acercamiento a Dios y la profundidad. Entonces, pastor, ¿cómo fue su transición? Ya su vida cristiana, siendo un niño, un adolescente, y ahora cuando usted ya es una persona, un joven ya, ahora en los caminos del Señor. ¿Cómo fue esa transición de despegarse de la rutina diaria que usted tenía y ahora volver a los caminos del Señor? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, siervo, conmigo no fue difícil. No fue difícil porque yo sabía lo que yo venía. Ya yo estaba informado de la situación. Aun cuando yo me reconcilio, yo le digo al Señor, sentado un día, me acuerdo yo que se me fue la vista y me tiro de rodillas, porque una voz me dice, tírate de rodillas que voy a hablar contigo en el culto y me estoy volviendo loco. Y se me fue la voz, se me nubló, la visión, se me nubló todo. Y cuando caigo en el piso, me dice el Señor, tú sabes a lo que yo te traje a ti, ¿verdad? Tú vas a predicar. Y yo le dije, predicar no, porque tú sabes que por eso fue que yo me fui. Yo no quiero volver a predicar, yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Y me dijo, tú vas a pasar por lo mismo, porque tú reprobaste el curso. Y hasta que tú no pases eso, tú no vas a llegar al nivel. Y así mismo fue, pasé lo mismo, hermano. Pasé lo mismito. Pero yo ya a los 3 meses de yo haberme reconciliado, yo estaba predicando. Yo no perdí tiempo. Yo solté todo, hermano. Y yo me metí con Dios. Aguanté muchas cosas, sí. Me decían Moisés, que yo pensaba que era Moisés. Porque yo vivía metido 24 horas en un cuarto encerrado, estudiando la Biblia. Yo estudiaba hasta la Biblia hasta con vela, hasta con una velita. Yo todo el tiempo. Porque es que la gente quiere de Dios. Pero ¿cómo tú vas a tener de Dios si tú no te acercas a Él? Yo veo muchas veces estos predicadores que tú ves que no salen, no tienen revelación, no salen, y no estoy criticando ningún ministerio, diciendo la verdad. No, usted dando lo que es el centro para tener un ministerio aprobado por el Señor, o sea, y manifestar lo de Dios. Es como que tú eres una persona que te dedica a la multimedia. Tú tienes que estar actualizado con la multimedia, con las cámaras que salen, los programas que salen, porque ese es tu trabajo. Entonces el trabajo del predicador es la Biblia. ¿De dónde tú vas a predicar? ¿Vas para cuentos, fábula, chisme, coger el altar para tirar puya, coger el altar para hablar chisme de patio? La iglesia no es para eso. Entonces tú tienes que esforzarte en las escrituras. Una vez cuando yo le estaba pidiendo a Dios, digo, yo quiero el don de ciencia, dame el don de ciencia, el don de ciencia, el don de ciencia. Y ese era el don que le pedía a Dios, dame el don de ciencia, dame el don de ciencia. Y el Señor me dijo, yo te voy a dar el don de ciencia, pero si tú abres la Biblia. No te puedo dar el don de ciencia si tú no la abres, porque la ciencia viene de la palabra. Para el pastor José Goyal, ¿qué es el don de ciencia? Mira, el don de ciencia es un don, a mí me encanta porque es un don que abarca lo que es la profecía, tiene que ver también con la sabiduría, aunque la sabiduría es un don, tiene que ver, porque tú sabes que hay un tipo de profeta, porque hay lo que se llama vidente y profeta. El vidente es aquel que ve al futuro, que viene y te dice, mira, Jehová te dice en tanto, lo que era Samuel y lo que eran muchos hombres de Dios. Hay lo que se llama profeta, que el profeta es el hombre que le baja el oráculo de Dios en el momento. Aunque los dos son uno, pero hay gente que tiene un don de profecía que se vaya a años, a futuro, sí. Y te dice, mira, veo esto. Y eso, hermano, yo lo vi en mi vida. Vi gente, ahora es que ese don escasea, porque ahora no hay eso. Ahora no hay eso. Y no porque Dios se agotó, sino porque el hombre
no estás preparado, porque los profetas y los videntes de antes eran hombres que te daban la profecía, pero no buscaban, eran bíblicos. O sea, ellos no estaban buscando de que tú le dieras una fanfarria a ellos, que te dijeron, no. Ellos te decían y estaban tranquilos porque cumplieron con Dios. Ahora no, ahora hay una gente que te da una profecía, se cumple y hace un bulto de ella. Quiere hacer ¿me entiendes? Porque lo que esté buscando es otra cosa. Entonces, Dios no le va a dar lo suyo a gente que quieran privar con lo que no es de ellos. No sé si tú me entiendes. Wow. ¿Me entiendes? Dios mío. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, hay gente que quiere... Mira, hay gente que tiene el síndrome de la fama. ¿Cómo así, pastor? Que quiere ser famoso a como dé lugar. ¿Me entiendes? Hay gente que quieren ser famosos como dé lugar. Ellos hacen lo que sea por ser famosos, por ganar el reconocimiento de la gente. Por eso tú ves que hay un tipo de mensaje que es el mensaje que mayormente esta generación predica. Un mensaje que va a caer bien y que le va a abrir puertas en diferentes lugares. El compromiso de los hombres de Dios no es que te abran puertas, el compromiso con Dios. ¿Entiendes? Por eso me acuerdo yo que una vez alguien me dijo a mí, yo te voy a abrir puertas. Digo, no, la puerta me la abre Dios con el respeto que usted se merece. Yo tengo muchas relaciones, digo, las relaciones las tiene Dios con el respeto que usted se merece. Por eso la gloria del Señor. Yo voy donde me invitan, yo voy donde Dios permite que me abra la puerta. Yo nunca he tenido que decirle a nadie que me abra una puerta ni por relaciones. Dios me libre. El día que yo diga eso, dejo de ser, óigame bien, genuino. ¿Qué es ser genuino? Ser genuino es ser fidedigno a la voluntad y a la esencia de lo que Dios te transmitió antes de la fundación del mundo. Me explico. Usted tiene un ministerio, yo tengo un ministerio. Ese ministerio nos lo dio el Señor, pero ese ministerio no fue de ahora. Ese ministerio fue antes de la fundación del mundo. Entonces Dios dice, el hermano Venancio va a operar en esto y en esto. Si te sale de ahí, del diseño que Dios puso en ti, tú dejas de ser genuino, porque quieres parecerte a otro que no fue tu diseño. Wow. Entonces tú no puedes, yo no puedo venir a quererme parecer a nadie. Hay hombres que te inspiran. Hay hombres que te inspiran, hay hombres que te motivan. Yo tengo predicadores que a mí me han motivado a buscar a Dios. Yo tuve una experiencia una vez, yo le he contado una vez con Gille Ávila, hermano, que eso fue en el 2006, creo que fue. Hice una campaña en el Olímpico y yo era el director de los... habían consejeros, habían mujeres y habían consejeros. Entonces yo trabajé mano a mano, ahí pegado de la tarima. Yo vi cuando Gille Ávila llegó, yo estaba ahí mismo, yo abrí la puerta, todo. Y yo me acuerdo que hay una persona que está cuadripléjico, no era paralítico, y era como esta gente de nacimiento, que está así engurruñado. Y yo Gille Ávila está predicando, y entonces yo voy al baño, hermano, y cuando Gille Ávila, en lo que yo voy al baño, él comienza a decir, comenzó a orar por los enfermos. Hermano, todo el que estaba en el baño comenzó a hablar lengua y a danzar. En el baño. Wow. En el baño, eso fue algo terrible. Yo cuando veo esto, que ya yo voy a poner, yo solté eso, y me subí, que espérate, déjame ver qué es lo que está pasando ahí. Y salí corriendo. Y cuando salgo corriendo, me pongo al lado de ese cuadripléjico, hermano, y yo estoy así, mirando, maravillado, y yo comienzo a oír los huesos que están haciendo así, crack, crack. Hermano, y cuando yo veo a ese hombre que se está parando, que se paró así, ya usted sabe, él se paró y yo salí corriendo. Félix Sánchez, yo salí corriendo por el estadio Olímpico. Estaba lloviendo, digo afuera, adentro no, porque el ingeniero que alquiló el estadio Olímpico fue a Tabé y se convirtió esa noche. ¿Por qué? Porque él dijo, los evangélicos se están ahogando con este aguacero que estaba cayendo. Adentro cayó una harinita y afuera estaba, eso fue terrible. Afuera estaba el agua, hermano, un torrente y adentro. El río Sama, y adentro lo que estaban era janinita. Yo salí corriendo desgaritado. Yo nada más dije a Dios, dame eso. Yo estaba loco. Y el pastor mío se fue detrás de mí. ¿Qué es lo que te pasa? Porque él estaba trabajando ahí también conmigo. Y él me vio, porque que fue una experiencia demasiado grande. Entonces cuando ahí yo comienzo a investigar de este hombre, aunque yo lo conocía desde pequeño, y veo la relación que este hombre tenía con Dios, y cómo este hombre puso a Dios en primer lugar, y cómo este hombre no estaba buscando fanfarria, ni estaba buscando el reconocimiento humano. Por eso era que Dios lo usaba. Te voy a decir algo,
una vez el Señor me dijo a las 3 de la mañana, ¿tú sabes por qué la unción apostólica no se ha repetido? Porque los apóstoles tenían los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Si tú te pones a ver, la unción apostólica no se ha repetido. Todo eso aguanta, todo eso aguaje. Mayormente lo que hay ahora. Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque desde que Dios deposita una unción en un hombre, tú sabes lo que pasa. Tú sabes cómo comienzan esos hombres a pensar que lo que ellos tienen es de ellos. Entonces, hay algo que lo ayuda y es la ignorancia del pueblo. Porque estamos viviendo en los tiempos de Saúl. Nadie se dio cuenta que Saúl estaba desechado. Tío, esto se puso serio. Sí. Nadie se dio cuenta que Saúl estaba desechado. Por eso él dice, ven y hónrame delante de los ancianos. Porque estaban ciegos. Nunca nadie comenzó a escudriñar a Saúl, a ver si Dios todavía estaba con él. Tenían la experiencia pasada de Saúl. Dios está con Saúl. ¿Sabes? Los hombres hoy en día, y estoy siendo objetivo y tengo que hablar la verdad. Claro, claro. ¿Sabes los hombres hoy en día que tienen una plataforma, pero no tienen a Dios? Hace mucho que Dios se les fue y se manejan con una plataforma. Porque te voy a decir algo, y voy a soltar una aquí. Voy a soltar una aquí. Siervo, tú sabes, perdóname que te diga tú sabes que uno va subiendo en el evangelio. Uno va subiendo. Y usted se pone a ver los mensajes suyos de hace 2 años y usted se ve y dice, yo no soy el mismo, ¿no? Yo he crecido en la palabra, he crecido en la unción. Usted ve el crecimiento. Vamos de gloria en gloria. Pero de repente, usted ve que usted no está operando a sí mismo. Ahí pasó algo. Sí, claro. Porque usted tiene que operar en el mismo nivel o más allá. Usted nunca puede descender. Entonces, si conmigo se paraban los paralíticos y de repente dejan de pararse, entonces hay un problema. Si ya a mí no me está llegando la revelación que me llegaba antes, ni los mensajes míos que Dios me da para predicarlo al pueblo son tan ungidos, tan contundentes y llenos de ciencia, entonces está habiendo un problema. Por eso el pueblo no lo puede identificar, porque el pueblo está desconectado de Dios. Entonces no lo puede identificar. Pastor, ya usted me dice que cuando usted se convirtió comenzó a buscar a Dios en oración. Me imagino yo. ¿Cómo fue esa búsqueda espiritual? ¿Cómo esos días de ayuno, esa oración? ¿Qué experiencia usted tuvo que lo iban marcando? Y cuando usted vio a Gigi, usted dijo, quiero de eso también. Sí. Intensificó ahí. Bueno, yo tuve una experiencia, pero esta fue para mí, esta fue la más fuerte. Yo estaba en un silicio. Yo duré varios años en silicio, aún teniendo la esposa. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, yo cumplía con mi deber de esposo y volvía para el suelo. Espérese, pastor. Usted se convirtió, cuando usted se reconcilió, usted tenía a su amada. Claro que sí. Ok, viene con ella al evangelio. Ajá. Entonces usted duró varios años en silicio. En silicio. Cumplía con su deber, pero buscando a Dios. Pero buscando a Dios. Me tiraba de una vez para el suelo. My God. Y me acuerdo que me dio una fiebre tan fuerte y me fui al colmado a buscar unos cartones para ponerle. Y me dice ella, ¿y tú vas a dormir? Digo, sí, yo no puedo levantarme de silicio. No puedo dormir en el piso por el frío y porque estoy prendido en fiebre, no voy a tentar, pero voy a coger unos cartones y me voy a tirar en mi piso. Me dice ella, bueno, digo, fui prendido en fiebre, fui al colmado, traje mi cartón y me acuerdo yo hasta como lo estaba arreglando. Y puse mi cartón ahí y ahí me tiré. Estaba lloviendo, cayendo, y el Señor, desde que yo me reconcilié, me dijo, búscate una casa de 3 habitaciones. Yo tenía 2 hijos pequeños. Y la tercera habitación es tuya y es mía. Hasta el sol de hoy, yo, así mismo me dijo, la llené de texto bíblico. Ahí, varón, había que entrar descalzo a esa habitación. Yo la trapeaba todos los días. Y me meto en mi habitación. Me acuerdo yo que estaba en un pasillo atrás, allá. Y cuando entro en la habitación, hermano, dentro de la ¿sabe que cuando está lloviendo hay veces que hay rayos, hay cosas que alumbran? Y en una sonó un trueno y un rayo y alumbró y yo me espanté y me quedé con los ojos medio cerrados y abiertos buscando el sueño otra vez. Pero cuando me quedo con los ojos cerrados y medio abiertos buscando el sueño, veo una nube literal, que se entra en la habitación y se posa. Y yo estoy así, mirando la nube, acostado así. Y esa nube me dice, como Jeremías.
Y digo yo, ¿cómo? Me dice, como Jeremías, profeta de las naciones. Me está hablando la nube. Yo me levanto, me pongo así, y estoy hablando con la nube, la estoy viendo, y le digo, pero yo soy un niño. Yo soy un niño, porque yo lo que tengo son, varón de Dios, como 6 meses reconciliado. Digo, yo soy un niño. Wow. Y me dice, no diga que tú eres un niño, porque yo apresuro tu ministerio. Y soy yo que te estoy llamando. Hermano, y la nube se desvaneció. Cuando yo veo esta experiencia, ya te sabes, yo no puedo dormir, dando grito. Al otro día, eran las 8 de la mañana, voy para la escuela bíblica, está lloviendo, se suspende la escuela bíblica porque está lloviendo, amanece lloviendo, y hay un hermano que tiene una cadena de oración. Cuando yo piso la iglesia, el hermano, desde la cadena de oración, me dice Jehová, que él como Jeremías apresura tu ministerio. Así mismo. Ya usted sabe, hermano, yo me iba a comer el charco que estaba ahí afuera. Me iba a comer ese charco. Digo, pero por si acaso yo pensé que la nube yo estaba durmiendo. Así mismo. Entonces, eso fue una experiencia que marcó mi vida. Y en realidad, hermano, ya el ministerio Dios lo apresuró. Entonces, ¿cómo fue esa, cuando Dios apresuró su ministerio, que lo aceleró? ¿Cómo usted manejó eso? Porque muchas veces, como hablaba, ¿no?, uno ve la unción en crecimiento y así mismo también se va creciendo el ego muchas veces. Sí. ¿Cómo usted supo manejar eso? ¿Cómo se mantuvo humilde y cómo se ha mantenido humilde a través del crecimiento ministerial que ha tenido? Fíjate, hay hombres en la Biblia que Dios te lo dejó ahí para marcarte. Y yo me identifico mucho con David. Hay personajes en la Biblia poderosos, pero personajes como Moisés, Josué y David, yo me identifico mucho, y Daniel. Sí. David, todo ministerio joven que está creciendo, tiene que tomar el ejemplo de David. O sea, lo que hizo a David grande no fueron sus habilidades, fue su amor por Dios. Y cuando tú amas a Dios, eso te va a llevar a ti a ser humilde. Entonces, David tenía una humildad tan fuerte que eso es lo que lo hacía grande a David. Eso es lo que le abría puerta a David, lo que ningún rey en Israel consiguió. Lo consiguió David. Ahora bien, como un joven, o como yo, y esto le doy un consejo a los jóvenes, pude manejar eso, apegado a la Biblia y apegado a la autoridad de la iglesia. O sea, yo entendí que Dios nunca me iba a hablar a mí directamente, sin hablar con mi pastor, sin hablar con los líderes de la iglesia. O sea, Dios no... Mire, en la administración de empresas hay lo que se llama un organigrama. Entonces, en una empresa, tú no puedes hablar con el gerente si tú tienes un supervisor. Ni el gerente, cuando el gerente habla contigo es ya porque es algo muy grande. El gerente habla con el supervisor de aquel empleado. Ese organigrama en las empresas se respetan. Eso mismo pasa en el mundo espiritual y la gente no lo cree. O sea, hay gente que dice, no, Dios me habla. Sí, pero también tú tienes que entender que Dios puso, dice la Biblia en hebreo, que obedezcamos a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta. No eres tú que vas a dar cuenta de ti, es tu pastor bíblicamente. Sí. Entonces, yo entiendo, y estoy hablando de pastores conectados, no estoy hablando de pastores desconectados. Yo entiendo que cuando tu pastor es un hombre de Dios, él va a entender lo que Dios está trabajando contigo. Pero todo tiene su tiempo. Porque Dios ungió a David 15 años antes. Según lo que nosotros vemos que dicen los teólogos. Porque según dicen, no lo dice la Biblia textualmente, dice que David tenía 15 años y David ya llega reinado a los 30, 33. Entonces, ¿por qué Dios no lo unge a los 30, a los 33? Porque el ungimiento es el principio de la preparación y la gente no lo sabe. Explique eso. Mire, el ungimiento es el señalamiento público, es la escogencia. Hay un llamado que es una parte secreta. Sí. Entre Dios te llama y tú estás en lo secreto. Tú tienes lo que yo llamo la unción secreta. David tenía una unción secreta que nada más la sabía él, sus hermanos y su padre cuando fue. Nadie conocía a David. David mataba osos y leones, pero nadie lo sabía. Cuando David llega, porque si lo habían sabido, habían ido a buscar a David. Con el problema de Goliat, lo habían mandado a buscar. Claro, wow. Entonces, el problema que mucha gente cree que cuando lo ungen es vete.
No, la unción es una preparación. Dios te unge y cuando te unge comienza Dios a prepararte, a prepararte, a prepararte, hasta que llegue tu tiempo de manifestarte en lo público. Y eso es lo que mucha gente no me ungieron, espérate, ¡fua! Ya yo estoy listo. Me voy. Y las cosas no son así. Dios ungió 15 años a David antes. Según, vamos a hablar según los teólogos, Sí. y los exégetas. 15 años antes. Pero en esos 15 años lo preparó. ¿Por qué no lo ungió a los 30? O lo ungió cuando ya iba a coger el... No. Porque la unción es lo que te va dando la preparación. Porque en tu preparación tú vas a enfrentar diferentes situaciones. Mire, por ejemplo, yo estoy ahora pastoreando en otro lugar. Pero yo soy pastor en otro lugar. Pero yo le agradezco a esta iglesia. Esta iglesia, ¿aquí dónde está ubicada? En ¿Dónde la estamos? Charles de Gaulle, urbanización Villa Carmen, Santo Domingo Este. Entonces, yo le agradezco a esta iglesia, que fue la iglesia que me llevó al nivel de yo poder salir afuera a otro país a poder pastorear otra. Sin esta iglesia, yo no hubiera podido pastorear otra allá afuera. ¿Cómo? No sé si usted me entiende. Espérese, ¿cómo usted aceptó el pastorado? Sí, porque es un punto. Usted como evangelista, ¿cómo aceptó el pastorado? Mira, yo me metí en 3 días de ayuno, corrido, para que Dios abortara su misión conmigo. Porque yo amaba demasiado, o amo demasiado predicar. Yo no sé cómo hay gente que quiere meterse en esto. Dios mío. Yo amaba demasiado predicar. Y yo vi que Dios estaba en serio con eso. Y un día me dijo, no, me metí en ayuno 3 días corridos, sin entregar. Y le decía, yo soy muy joven, 28, 29 años, yo soy muy joven, déjame predicando, yo quiero predicar. Y me acuerdo que yo salí del ayuno, lo entregué, y me invitaron a una vigilia, y el predicador, que estaba en la vigilia, fue a donde mí, yo estaba atrás, y fue a donde mí, y me dijo, dice Jehová que tú eres joven, ¿y qué? Que tú vas a predicar, que tú vas a pastorear, así mismo, y punto, se acabó, no pregunte más, así mismo me dijo. Todavía hay profeta. Wow, sí. Todavía hay profeta. Y yo me quedé así, comencé a llorar, y ahí entonces ya yo entendí que iba a tener que pastorear obligado. Pero si me habían dado a escoger, yo me quedo predicando. Sí. Sí. Ahora Dios, a todo el que llama, le pone el corazón en lo que Dios lo llamó. Y a mí me encanta ser pastor. Y una de las cosas que más me encanta del pastorado, usted no me lo ha preguntado, pero una de las cosas que más me encanta del pastorado es que el pastor anda en 2 mundos. En 2 mundos. ¿Cómo así? Mire, déjeme ver si yo le explico bien. Sí, démelo eso con cucharita. El pastor tiene el ser pastor tiene una bendición tan fuerte que usted se sienta ahí y el llamado pastoral comienza a revelarte la vida de las personas. Y es difícil engañar a un pastor. Es difícil allantar a un pastor. ¿Usted sabía eso? Y estoy dando códigos. Eso es difícil. Porque hay un compromiso de Dios con el llamado que tiene ese hombre. ¿Sabía? Por eso fue que cuando Ananías y Zafira entraron, ya le había sido revelada la palabra a Pedro. ¿Me entiende? Entonces, recuérdate, esta iglesia es de Dios y Dios cuida a su iglesia. Pero ¿quién es que está aquí? El colaborador. Sí. Entonces, Dios tiene que hablar con su colaborador cuando entra una gente por ahí. Entonces, es como yo le digo, esto es una bendición. El ser pastor es una bendición. Y yo le estaba diciendo a una gente, lo que yo más extrañaría de ser pastor es eso. Porque Dios te hace así, y te revela la vida de la gente. El que es un pastor verdadero que Dios puso. No, estamos hablando de un pastor según Dios. Porque usted sabe que hay pastor alemán y hay pastor... Espérese, pastor. ¿Cómo así un pastor alemán? Asalariados, que no tienen ningún compromiso con el cielo. ¿Sabe lo que hace un verdadero pastor? El verdadero pastor lucha con un alma, aunque sepa que el alma está mal, descarriada y impía. El pastor lucha hasta el final. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Samuel lloró a Saúl? Porque es que Samuel tenía el corazón de Dios, el sentimiento de Dios. Y Dios es que tiene que pararlo a él. Y decirle, ya no lo llore, que yo lo deseché. Entonces, un verdadero pastor llamado por Dios llora un alma hasta que Dios la para. Dios mío. Por eso hay gente que no entiende. Siento a Dios aquí. Por eso es que mucha gente critica a los pastores.
Ah, no, que hay pastor permisivo. No es que hay pastor permisivo. Es que muchas veces el pastor está viendo lo que tú no estás viendo, porque él es que tiene el llamado y él es que tiene el sentimiento del cielo. El sentimiento del cielo se le ha sido revelado y él ha estado conectado. ¿Entiendes? Entonces, con la gente se brega hasta el final, hasta que Dios te dice, ya, no más. Eso es un verdadero pastor. Wow, Dios. Hay una presencia de Dios bonita aquí. Bendito sea Dios. Aquí se habla lengua y todo. No, se habla lengua. Sí, claro. Pero yo estaba aguantado. Dios mío. Es que yo hablo una lengua de Pablo. La gente sabe que aquí Bendito somos Dios. pentecostales en esta Bendito plataforma. Dios mío. Bendito Dios. Hay una presencia de Dios tremenda. Pastor, ¿cómo fue? Porque me gusta, le estoy hablando de transición. Sí. La transición evangelística y la pastoral, ¿en qué sentido? De evangelista a pastor, porque una vez mi pastor me enseñó a mí, me dijo, Venancio, hay cosas que tú le vas a dar fuerte, pero yo la voy a dejar pasar, porque la mente del pastor y la mente del evangelista no es lo mismo. Sí. Ya usted viene predicando en muchos lugares y ahora usted tiene que lidiar con problemas que como evangelista uno le dice tiene que arreglarse, pero ¿cómo usted manejaba esas situaciones? Las primeras batallas y situaciones eclesiástica dentro de su iglesia que le acontecían a usted, ¿cómo manejó esos asuntos? Fue un poco difícil al principio. Fue un poco difícil y es como los hermanos de José. Mire, hay gente que yo le agradezco. Se va a oír un poco loco. Yo le agradezco su comportamiento. En cierto sentido, porque fueron lo que me enseñaron. Por ejemplo, en la UAS hay un sitio que tienen una morgue, hay un formón, hay una piscina, según me dicen los estudiantes de medicina. Los muertos que no los reclaman los llevan ahí. El que bregó con usted y bregó conmigo en un momento dado que nos enfermamos en el hospital, primero bregó con un muerto para poder saber manejar lo que usted y yo teníamos. No sé si me está entendiendo. Entonces, hay personas que cuando usted está pastoreando, son muertos que te van a enseñar a trabajar con la gente. Entonces, hubieron personas, sí, lo digo claramente, que me ayudaron, me empujaron a conocer lo que yo desconocía del ministerio pastoral. Y al principio yo me rascaba la cabeza, yo quería, y Dios me decía, tranquilo, que ellos son tu tesis y tú no lo estás entendiendo. Por eso, mire señores, hay gente que no entiende que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que conforme a su propósito, varón de Dios, si tú eres obediente a Dios, ministerialmente hablando, y en tu vida, de tu relación con Dios, todo lo que te pase ministerialmente hablando te va a ayudar a bien. Todo te va a ayudar a bien. Si te sale del propósito, no te va a ayudar a bien. Pero si caminas en el propósito y te pasa algo, eso te va a ayudar a bien. Dios mío. ¿Entiendes? Usted recibió una persecución evangelística en el tiempo, el celo ministerial. Ahora, cuando comenzó a pastorear, que las almas comenzaron a venir a la iglesia. Sí. Todo se quedó tranquilo. ¿Cómo hubieron batalla? No, ahí fue, yo comencé a sufrir de la presión arterial, estaba bregando con gente, ya yo no veía a la gente como yo la veía cuando era evangelista. Inclusive por eso hay muchos pastores que tienen cuidado de invitar a evangelistas, porque ellos sienten como que el mensaje del evangelista no es un mensaje, o sea, es un mensaje como que no se le importa las almas. Te subí al púlpito, troné, eso es un concepto que tienen, porque me lo han dicho muchos pastores. Cuando uno ve desde el enfoque pastoral el mensaje, uno predica como evangelista, claro está, el mensaje tiene que tener el mismo mensaje, la misma esencia, pero uno se cohíbe de hacer líos en la iglesia. ¿Cómo así? Sí. Dios Porque mío. hay evangelistas que sueltan todo en una iglesia. Por ejemplo, cuando yo era evangelista, por mi inexperiencia y mi madurez, yo soltaba muchas cosas que no tenía que soltar en público. Y yo sé que esto va a ser de bendición. Déjeme explicar esto. Por ejemplo, si yo voy a hablar con un pastor, le voy a dar una profecía a un pastor. Aunque el pastor está mal, yo no se la doy ante la congregación.
yo se la doy solo. ¿Usted sabe por qué? Porque la amonestación pastoral, si el pastor se arrepiente, óigame bien, si el pastor se arrepiente, él va, como cualquiera, va a volver a hacer lo que fue. Ahora bien, si yo le doy una amonestación a un pastor delante de una congregación, el pastor tiene enemigo en la congregación. Tiene enemigo. Entonces, ese hombre va a volver al camino, pero hay un grupo de gente que oyó la profecía, que sabe qué es lo que va a pasar. Que van a decir, pero mire, este no es el hombre de Dios, vámonos a irnos a la iglesia, vamos a dividirla. Entonces tenemos que tener un tacto y tenemos que saber cómo damos una profecía a un hombre de Dios. Wow. Y no es apoyando de que por niveles, es que una cosa es que Dios te corrija a que te vaya a quitar. Una cosa es que Dios te corrija hasta que te vaya a quitar. Dios puede corregir a un pastor porque no hay nadie alto delante de Dios. Entonces tú tienes que saber, como hombre de Dios, cómo tú des esa profecía, porque una profecía cambia un destino divino. Un propósito divino, te aparta, te mete, te encamina, te desvía. Una mala profecía. Wow. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender cómo nosotros, y qué es lo que hablamos. Por ejemplo, aquí habían gente que venía los domingos y yo traía un mensaje para acabar con la iglesia. Que yo sabía que estaba pasando una situación como pastor y que Dios me dio esa palabra en oración y digo, wow. Y entraban 2 o 3 amigos varón y entonces cambiaba el escenario. Dios mío. Yo no daba ese mensaje. Yo predicaba un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque habían amigos. Entonces, sabiduría. Entonces, es algo que cuando tú haces la transición, tú ves la cosa de otra manera. Hay evangelistas que golpean, porque no entienden lo que es un alma. Y antes de tú, mire, antes de tú ser evangelista, tú tienes que no solamente en el pastorado, yo creo que eso también está en el evangelismo. Tú tienes que ver las almas como Dios la ve. Y hoy en día, lamentablemente, hay pocos evangelistas así. Pastor, usted ahorita, quiero retomar una pregunta. Uh-huh. Ahorita usted dijo que hay un mensaje que abunda y otro que escasea. Uh-huh. ¿Cuál es el que abunda y cuál es que usted ve que escasea? El que escasea es el bíblico. El que abunda es el emocional. Si tú te pones a ver, menciona más al diablo que a Dios. Cristo no está en los mensajes. Y Cristo es la figura desde Génesis hasta Apocalipsis. La figura central de la Biblia es Cristo. Por todos lados. O sea, todos los libros te dan Cristo por todos lados. Yes. Tú ves que Cristo no aparece en los mensajes. Se habla de la confesión positiva. Mira, una de las experiencias que yo tuve, y eso fue en Villaveña que me pasó. Yo llegué a una iglesia y me quedé de rodillas. Porque era una unción tan fuerte y una presencia tan fuerte que yo no podía estar. Y yo estaba sentado esperando que me entregaran. Y tuve que hincarme de rodillas. Y cuando comencé a llorar, vino la voz de Dios y me dijo, haz que mi pueblo se vuelva a mí. Ese es tu trabajo. Así mismo me dijo. Y cuando yo me levanté de ahí, varón, me mandó a Isaías 49, donde dice que el Señor iba a hacer que su pueblo se volviera a Él. Entonces, el trabajo de usted como evangelista, de mí como evangelista, como pastor, como profeta, como apóstol, es hacer que el pueblo se vuelva a Dios. Ahora, ¿cómo tú haces que el pueblo se vuelva a Dios? Hablándole la palabra. Eso está pasando hoy en día. Eso no está pasando. Si Pablo vuelve a la vida y Pedro se mueren de una vez, de un infarto se mueren. Claro. Porque no es que tú vengas e insulte al pueblo. El mensaje de Dios nunca ha sido para insultar. El mensaje de Dios es para que el pueblo se vuelva. Y tenemos una naturaleza carnal que nos persigue. Una naturaleza adámica caída que está encima de nosotros todo el tiempo. Entonces yo entiendo, varón, que hoy en día no se está predicando un mensaje de que la gente reflexione y diga, yo tengo que volverme a Dios. Porque hay una crisis. En la iglesia hay una crisis. Hay una crisis de espiritualidad muy fuerte. La gente no ora como antes. Mire, varón, yo le voy a decir algo. Ahora mismo, no es para que ustedes digan, pues yo no voy a invitar al pastor a los jóvenes. Ahora mismo, yo tengo 4 décadas y pico. ¿Y usted sabe quién eran los más fuertes en la iglesia? En la década de los 90, los jóvenes. Todo el mundo le quería predicar a los jóvenes, varón, porque era una sola gloria. Campamento, actividades conciliar. Cuando usted decía los jóvenes, era una sola gloria, que usted iba a predicar suave y tranquilo. Ahora a usted lo invitan a actividades juveniles y todo el predicador que sabe lo que es gloria no quiere ir por ahí.
¿Me entiendes? Entonces hay una crisis eclesiástica. Tenemos que volver al origen, tenemos que volver al principio. ¿Cuál es el principio? La Biblia. Es la Biblia, varón. Pastor, ¿se acuerda del mensaje que nosotros sabemos que hay un mensaje como el que te catapulta? Como el que te eleva, que te explota, que la gente, aunque no haya sido tu mejor prédica, pero que fue como un impacto tan espiritual, algo pasó tan, ¿se acuerda de ese mensaje? Bueno, en las redes hay un mensaje que sí fue el mensaje que me dio a conocer mucho. Y yo me acuerdo que yo le dije al hijo mío, mira, tírate este cortecito de ese mensaje. Y yo no sabía que iba, yo estaba hablando ahí acerca de Esther y Mardoqueo. Si mal no recuerdo, decía que Esther se fue al palacio y Mardoqueo se quedó en el barrio, pero que la que estaba en el palacio tenía que obedecer al que estaba en el barrio. Yo decía, no importa a dónde Dios te lleve, tu pastor siempre será tu pastor. Wow. Me acuerdo, yo me acuerdo de ese mensaje. Eso fue en Pensilvania, que yo prediqué en un campamento de mujeres. Prediqué ese mensaje, y ese mensaje se metió mucho en las redes. Eso fue lo que me llevó a mí a estar presente en las redes, porque a mí no me gustaba eso. ¿Y cómo usted sabía que ese era el corte? Yo le dije al hijo mío, toma, tira eso. Y él lo agarró y lo tiró, pero no fue ni siquiera con una intención de que, no, fue, mira, tira eso en las redes. Y él lo tiró, y eso fue, y ese mensaje. Ahora, hay mensajes a mí que me han dado duro, sí, hay mensajes hay un mensaje que se llama Profundidades de Dios que confrontan tu fe. Ese es mi mensaje, ese mensaje es mío. Ese mensaje. ¿Y por qué, pastor? Porque, varón, yo ahí hablo de, Padre, gracias, mira, ya yo me estoy transformando. Dios como mío. Porque ese mensaje, varón, habla de David cuando censó al pueblo. Y yo comienzo a hablar de cómo Dios se le revela en el Salmo 23 a David, cómo Dios, cómo David mata a Goliat, cómo David por todos lados, Salmo 27, Salmo 37, Salmo 118, todos esos salmos que David, de esa experiencia que tuvo con Dios, y de repente David se le olvidó todo eso y censó al pueblo. Entonces ahí Dios me dio ese tema, profundidades de Dios que van a confrontar tu fe. Cuando Dios te lleva a profundidad y viene un momento donde tu fe es confrontada y Dios te dice, pero mira lo que yo hice en el pasado contigo, yo sigo haciendo el mismo, ¿qué te pasa ahora? Y David no entendió eso. Ese mensaje a mí me dio duro. Ahora, hay una pregunta, la última pregunta que le voy a hacer. Pastor, usted que viene de esos tiempos, que sirvió al ministerio de Gigi cuando estuvo aquí, me acuerdo que usted lo dijo, la experiencia, sí. Nació en el Evangelio, su madre, sí, la hemos visto también, una mujer de Dios. Para usted, ¿cómo se actualizó? En el sentido de que no se quedó en el pasado, sino que accesó a las redes sociales también, sin perder la esencia. Porque hay gente que entran a las redes, pero pierden su esencia. Ya su mensaje ni hablan lengua, no se prenden porque tienen miedo de que, sí, de que, wow, la gente se va a escuchar muy escandaloso y pierde la esencia de lo que yo era, por pertenecer a un círculo que te va a dar recursos, pero no la aprobación de Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo usted ha sabido manejar esos asuntos? Bueno, cuando yo era niño y después, yo era una persona que observaba mucho. Y yo veía que habían predicadores que iban a mi iglesia y ellos iban 1 año, 2 años antes, y después cuando volvían no eran lo mismo. Y yo le hacía esa pregunta a Dios siempre en secreto. Y decía, Señor, ¿por qué como que uno no es igual? Entonces el Señor un día me llevó a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice, recuerda por tanto dónde has caído y haz las primeras obras. Entonces el Señor me dijo, ¿tú sabes por qué las personas cambian y no permanecen y con el tiempo se desvanecen? Porque dejaron de hacer lo que le daba resultado. Entonces, hoy en día hay predicadores que lo llevó a ellos fue lo que hablaban ahorita, esa esencia, ese diseño, es que lo lleva arriba, y ellos entonces por 2 o 3 influencias lo sueltan. Una vez el Señor me dio una conferencia que se llama Los Consejeros del Rey, que hablaba acerca de cuando Roboam llega al reino, que toma estos jóvenes y suelta a los viejos que tenía ahí Salomón. Entonces muchas veces tú quieres caminar con la corriente
Y el problema es que el llamado no es de Venancio ni de Josué, el llamado es de Dios. Entonces tú tienes que caminar con lo que el Dios, el dueño y el Dios del llamado te está diciendo que camine. Por eso, yo soy, mire, y yo lo digo, yo soy un poquito, con eso yo soy cuidadoso y soy revoltoso. Por eso usted no me ve que yo todo el tiempo estoy, dije, con fulano de tal, con fulano de tal. Yo todo el tiempo estoy en mi lado. Lo mío es predicar el evangelio. Yo todo el tiempo estoy en mi lado. A mí usted no me ve en fotos figureando con nadie. Y conozco muchos hombres de Dios, famosos, voy y le predico. Pero a mí usted no me ven eso. A mí usted no me ven en ese fin, ni atrás de nadie. ¿Por qué? Porque donde él recibió, yo también puedo recibir. Wow. Yo respeto su investidura, lo admiro, pero yo entiendo que hay muchos hombres de Dios que hoy en día quizás han disminuido por las garrapatas espirituales que tienen al lado. Pérez, ¿cómo así garrapatas espirituales? Porque hay gente que se pega de ti buscando un beneficio. Porque ellos saben que lo que tú tienes, ellos no lo tienen. Y lo que te hacen es daño. Entonces tú tienes que saber como ministro. Tú tienes que saber como ministro con quién tú estás compartiendo. Tú tienes que saber con quién tú estás compartiendo, con quién tú estás, a quién tú estás recomendando. Porque eres tú. Por ejemplo, yo en mis redes sociales no voy a poner a una gente a salir ahí a hablar cosas que yo no apruebe. No. ¿Entiendes? Porque a mí que me va a hacer daño. Y eso mismo pasa. Es que, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por ejemplo, y perdóname que te tome de ejemplo. No hay problema. Si Venancio es un impío y yo ando para arriba y para... No, hermano, no te voy a coger ese ejemplo. Juan es un impío. Sí. Tú eres un siervo de Dios. No voy a coger ese ejemplo. Juan es un impío. Y yo todo el tiempo ando con Juan. Pero no, señores, a mí no me juzguen, eso es Juan, soy yo. Señor, usted igual que él, porque es que la Biblia no se equivoca. Usted no puede encontrar la Biblia. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando usted anda con una persona es porque usted está de acuerdo con ella. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si fulano es un impío y usted anda con él es porque usted es un impío también. Entonces, no nos vamos, señores, no nos vamos. Que fulano... Usted sabe los predicadores que hacen fechoría. Y otros predicadores andan con ellos. Usted igual usted igual que él, porque usted anda con él. Le voy a decir algo, la amistad llega hasta donde se va a comprometer la integridad. Hasta ahí llega la amistad. Yo puedo ser amigo suyo y usted puede ser amigo mío. Pero hasta donde llega, hasta donde se va a comprometer la integridad delante de Dios, hasta ahí. Lamentablemente hasta ahí. Y yo solté mucha gente por eso. Digo no. Y no es que yo soy un santo, ni quiero ser un santo. Yo lo que me quiero es salvar. Yo lo que me quiero es cuidar. Y hay algo... Y se lo voy a recomendar a usted y se lo voy a recomendar a los que nos están viendo. La palabra de Dios en tu boca, no hay dinero en esta tierra, ni precio, porque esa palabra que hay en tu boca, ni te la ganaste, ni la compraste, te la dio el cielo. Y esa palabra no puede comprometerse con nada en esta tierra. Hay cosas que yo la pienso antes de hacerla por la palabra que yo tengo en mi boca. Porque hay mucha gente que se está salvando con esa palabra. Y mucha gente nosotros le estamos siendo ejemplo y le estamos dando el deseo de buscar a Dios. Entonces mañana, si nosotros hacemos algo, si nosotros no debíamos, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque cuando usted comete un error, usted arrastra, entonces usted tiene que cuidarse. No somos perfectos, somos humanos, pero como humanos tenemos que cuidarnos. Entonces, hoy en día hay personas que van, Venancio, mira dónde Dios lo ha llevado, yo quiero estar con Venancio, quiero estar ahí, quiero ser parte de tu ministerio, qué bien, pero ¿y su vida? ¿Usted sabe por qué yo no estoy de acuerdo de que el cristiano se mete en la política? La política desde el estudio es hermosa porque es el vicio, pero cuando tú te metes en un cargo político, hay gente, tú lo quieres hacer bien, pero hay gente que van hasta tu lado que no lo van a hacer bien, y al final, como tú eres el titular de la cartera, te va a afectar a ti. Y eso mismo pasa en tu entorno cuando tú eres evangelista, cuando tú eres pastor, cuando tú eres predicador. Gente que están al lado tuyo que cometen un error, pero dice, no, pero ese anda con Venancio, ese está al lado de él. Así mismo Venancio. No, hermano, usted tiene que cuidarse. El círculo hay que cuidarlo. Jesús, cuando entró donde aquella mujer, donde aquel hombre llamado Jairo, que iba a sanar a su hija, entró con Pedro, con Juan y Jacobo. No entró con un grupo, entró con 3. Y Jesús se manejó en lo íntimo y en lo público. En algunos escenarios Jesús se manejó con Pedro, con Juan y Jacobo. ¿Por qué? Y no era que los otros estaban descalificados. Esos eran apóstoles de Dios. Pero usted sabe que usted tiene que manejar su círculo. Su círculo hay que manejar. Usted no puede dejar entrar a todo el mundo a su círculo. Y más cuando usted es un ministro público de la palabra.
Dios mío. Eso es lo que yo entiendo. Pastor, denos para cerrar cinco predicadores que fueron de inspiración para usted. 5 predicadores. Sí, claro que sí. Oh. Porque usted es inspiración para nosotros, pero usted hay personas que lo inspiraron. Mire. 5, solamente 5. No me dé todo. No, está bien, voy a dar 5. Bueno, David Wilkerson. Sí. Este hombre, ese hombre, Dios mío, Dios lo bendiga. G.J. Ávila fue de inspiración para mí. De aquí, Randy Island. Randy Island fue un hombre, o es un hombre, sí, que de verdad terrible. Wow. Una revelación terrible, una unción terrible. Mi respeto para el varón Randy Island. Juan Carlos Harrigan, profetiza hijo de hombre. Yo no hallaba dónde engancharme ese día cuando yo vi ese mensaje. Yo nunca había visto tanta unción en un hombre. Y Randy, alguien te está persiguiendo. Y alguien te está persiguiendo. Wow, Dios mío. Sí, y déjeme ver el último. Bendito sea Dios. Hay tantos hombres de Dios. Dame uno. Pero el último, de que se conozca, hubo un varón. Él se llama Jorge Salcedo, es un predicador. Y ese hombre predicó el mensaje que, para mí, el mensaje que marcó mi vida, se llamaba el reloj de Dios. Yo se lo digo a él. El reloj de Dios, varón. Las sillas estaban volando. Yo nunca había visto una cosa así. Yo de verdad que yo nunca había visto tanta ciencia, tanta gloria en un mensaje como ese. Y yo se lo digo a él, varón. Tú marcaste mi vida con ese mensaje. Tú me diste un hambre de buscar a Dios. Ese día fue un antes y un después. Cuando yo vi a ese hombre con tanta unción y con tanta gracia predicando ese mensaje. Oiga, hace muchos años de eso y nunca se me olvida el reloj de Dios. Habló de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Dios mío. Pastor, tremendo. Usted está viendo, tuvo inspiración este hombre de Dios. Entonces, yo quiero que usted, ya para cerrar, me le dé un consejo a esta generación. Porque yo entiendo de que nosotros muchas veces somos jóvenes, unción, dones, ministerio, pero necesitamos el consejo de las personas que tienen experiencia y que todavía se mantienen en el tiempo. Un consejo a esta generación de cuál es la base para tener un ministerio exitoso sin perder su salvación. Yo creo que la base es la dependencia de Dios, el temor de Dios, el respeto por Dios. El amor por Dios, seguido de la humildad. Yo creo que la humildad te va a abrir puertas donde sería imposible ni que por tu mente pasaran. La humildad es algo que tiene que ser una insignia dentro del ministerio. La entrega, totalmente la entrega, la búsqueda. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La entrega, la fidelidad y el sometimiento. Que si usted quiere llegar lejos, sométase a su pastor. Nadie llega como un llanero solitario. Todo el que quiere llegar tiene que tener a alguien que lo ayude, que lo lleve de la mano. Y eso es tan bonito. Usted poder ver a un evangelista joven hablar de su pastor, hablar de su iglesia. Usted llamará a un pastor, mira, este muchacho joven Venancio, usted me lo recomienda, y que el pastor diga sí, usted lo puede usar sin problema. Es una bendición porque eso te va a abrir puertas. Mire, yo tenía una tarjetica, Josué Druyal, evangelista, y usted sabe, cuando usted mire estratégicamente, usted mira una tarjeta, usted mirará al lado derecho siempre, primero que el izquierdo, porque el lado derecho capta más rápido. Es como que yo miro el reloj. Usted mira el reloj, usted siempre va a ir más allá, aquí, sí, de este lado. Yo puse la tarjetica estratégicamente, puse el teléfono de mi pastor, y de este lado puse el teléfono mío. Entonces, cuando la gente miraba la tarjetica, la gente veía el número del pastor. Y por eso me decía, yo no voy a llamar a tu pastor. Ven, muchacho, ya con eso yo tengo. Así me lo decían. Porque una gente que no anda en orden no va a hacer lo que tú estás haciendo. Wow. Y eso, mira, hermano, eso fue una bendición. Ay, que diezmen también. Dios mío. ¿Que diezmen? Sí, que diezmen de los 200 pesos que le dan de ofrenda, y 300, y 400, y 500, que no lo vean poco, que diezmen.
Después en otra entrega yo le explico eso. Dios, ya el Dios mío, lo bueno fue que ya el pastor se comprometió. Definitivamente. En otra entrega, sí, definitivamente. Vamos a hablar de eso. Definitivamente, de sí, porque los evangelistas no diezman, los jóvenes principalmente. Dios mío, esto se puso serio. Si usted quiere ver eso, escríbalo aquí. Amén. Pastor, ha sido un privilegio tenerle aquí, una honra, un honor. Aprovechamos que el pastor está aquí en el país, República Dominicana, él está pastoreando allá en Estados Unidos. Yo quiero saber cómo la gente que sigue nuestra plataforma le pueden seguir a usted por sus redes sociales. Ok, Pastor Josué Druyal en Instagram, en Facebook, Pastor Josué Druyal Oficial, ahí pueden seguirme, y en YouTube también Pastor Josué Druyal, ahí pueden seguirme. Amén, Dios le bendiga a toda mi gente, dele calor al pastor por allá. Amén. Y suscríbase al canal, comparta este video con varias personas, dele like. Active la campanita de notificación porque esta entrevista tiene que andar el mundo. Esto es como un referente para esta generación. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.